Bueno, quiero mostrarles cómo quedó el almohadón. Acá ya lo tenemos terminado. Hicimos un tipo sobre. Y ahora vamos a colocarle el relleno. Ponerlo por este lado para así. Ya está lavado, planchado. Podemos plancharlo del lado del diseño, o sea, como si fuera una tela estampada, que no va a dar ningún problema. Acomodarlo. Bien. Ahí nos queda la almohada. Termina. Y queda súper suave. Se puede lavar las veces que queramos, como si fuera una tela estampada. Bueno, espero que les haya gustado y que lo apliquen. Un besito enorme y nos vemos en el próximo video. Chao. Que quede como pegajoso, digamos, para que de esa manera se va a adherir la tela. Esto después se lava, el pincel sale con agua y jabón. Y lo pasamos bien, 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 bien. Muy bien, ahí está, vamos a agarrar así. Vamos a taparlo. Y lo dejamos 5 minutitos, que quede pegajoso al tacto. Esto se va oreando. Les quiero mostrar el sellador. Este sellador viene así, viene 4 litros, 1 litro. Como ven es blanco, pero al colocarlo queda transparente o translúcido, ¿sí? No se ve el color blanco, sino se nos va a ver bien el dibujo o la pintura. Este yo lo tengo porque, como saben, hago cestería con papel, entonces yo uso mucho el sellador. Y quise probar esta fórmula nueva que, de tanto probar y probar, me di cuenta que podemos ahorrarnos unos pesos en pintura. Si tenemos acrílico, la podemos convertir en pintura para tela. Vamos acá ya lo tengo en un potecito para mayor comodidad. Vamos a buscar una bandejita de telgopor para poder mezclar las pinturas. Y vamos a usar, al menos vamos a tratar de usar muy pocos colores, para que sea mucho más simple y sencillo. Vamos a usar el color amarillo. Vamos a usar negro. A ver si lo encuentro. Negro. Vamos a usar blanco. Blanco. Y vamos a usar rojo, o mejor dicho, bordó. Estos 4 colores, nada más. Vamos a usar un color turquesa para hacer el fondo. Ahí está, son 5 colores. Ahora si nos fijamos que queda el tacto, le falta un poquito, así que vamos a seguir esperando. Como ven, nosotros vamos a utilizar tela de lienzo, ¿sí? Que sea en % de algodón, tela de lienzo o liencillo. Entonces, ya tenemos esto preparado. Vamos a nada más a verificar el centro, porque como saben yo lo hago un estilo sobre, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el medio de esta tela, que es un rectángulo de 45 por 45, va a ser este. Lo colocamos ahí, lo aplanamos y nos va a quedar la tela bien estirada.
Y ahí vamos a poder pintar sin ningún inconveniente. Ahí está. Colocamos así para que no se nos manche con los bordes. Y así nos queda podríamos decir, bastidor. Acá tengo los colores ya preparados para comenzar a pintar. Lo que voy a hacer en un costado es colocar el sellador. Colocamos unas pinitas ahí, la misma medida de pintura, y lo que tenemos que hacer, colocar la pintura y colocarle un poquito de sellador, mezclándolo de esta forma. Primero vamos a utilizar el color turquesa para darle un fondo. Colocamos acá, colocamos igual parte del sellador y lo mezclamos. Si queremos más pintura, volvemos a hacer lo mismo y mezclamos. Y ahí sí lo vamos a comenzar a utilizar. Vamos a tratar de hacer un fondo. Yo quiero que arranque de más oscuro y luego ir iluminándolo. Miren cómo va penetrando en la tela. Le podemos agregar un poquito de agua, si queremos, no pasa nada. ¿Sí? También podemos hacerlo con una pinceleta que sea de pelo sintético pero más duro, para que penetre bien en la tela. Una vez que lo tenemos pintado, ya ahí sí lo podemos dejar secar. Necesitamos que esté bastante oreado. Vamos haciendo de esta manera para que penetre muy bien. Con esta técnica no nos va a quedar la pintura, la tela dura, digamos, no va a quedar flexible, no va a quedar acartonada para nada. Vamos a ir agregando agua, porque con la misma agua lo que hacemos es difuminarlo. Vamos a correr ahí que se manchó. Vamos a ir aclarando el color. Limpiemos bien los costados para que no se nos manche la tela. Tomamos más agua y le colocamos más sellado.
Yo el sellador lo puse puro, ¿sí? No lo diluí con agua. Muy bien. Acá lo que queremos hacer es que la tela quede pintada y al lavarla no se salga la pintura para nada. Vamos a poner hacia adentro. Y lo que podemos hacer es secar la tela con algún secador. Ahí está, ahí terminó. Ahora sí, lo vamos a dejar secar. Voy a utilizar el secador de pelo. Y lo vamos a tratar de secar o odiar bastante. Así podemos empezar a trabajar. Sigo secando y ahora nos vemos. Muy bien, acá ya lo tenemos listo para pintar. Ahora lo que vamos a hacer es hacer algún diseño. Yo lo voy a hacer a mano alzada, libre. Voy a intentar hacer unas flores y ahí nos va a quedar decorado. Yo les quiero mostrar algo que es, y no se fijen en el diseño porque estuve probando. ¿Ven cómo queda flexible? Esto está lavado como 3 veces. Es un lienzo como este, solo que lo pinté con negro, ¿sí? Y fui pintando y le agregué acrílico. ¿Ven cómo queda? La tela queda flexible. Esto no sirve, por eso lo usan. Pero bueno, quiero que ustedes vean y que lo puedan comprobar por sí mismos. Entonces, ahora vamos a tomar un pincel. Lo podemos hacer con pincel plano o algún pincel lengua de gato. A ver, les quiero mostrar. Este sería un pincel plano, corto, y un pincel lengua de gato, que ahora lo vamos a buscar. A ver. A ver. Me coloca más cerca. Acá debe estar, por acá debe estar. Vamos a tomar este angular. Tomar este lengua de gato más pequeño, grande, y este que es un número 6. ¿Sí? Vamos a tomar estos pinceles. Yo tomé esto. Lo podemos hacer con un pincel solo, que yo les recomiendo que sea un plano o lengua de gato. Yo acá tengo angular, tengo un número 2 chiquito, pero bueno. Vamos a comenzar, vamos a tratar de hacer algún diseño. Me voy a sentar y vamos a empezar. Vamos a imaginar que el diseño yo lo quiero hacer que quede en el medio, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, para no usar tantos colores, lo que hice fue colocar negro y amarillo. Voy a tomar amarillo y voy a tomar negro. Lo voy a mezclar y nos va a quedar un verde oscuro. Si yo este verde oscuro lo quiero aclarar un poco más, voy a seguir agregando amarillo. ¿Sí? Y ahí nos queda un verde más claro. Si lo quiero aún más claro, vamos a seguir agregando amarillo. Apenas un poquito más claro, le vamos a agregar un poquito de blanco. ¿Sí? Bueno, la idea es jugar con estos 4 colores.
Para esto acuérdense, tenemos el sellador, no nos olvidemos del sellador, porque el sellador va a ser muy importante para que no se nos salte la pintura. Yo voy a tomar un poco de sellador, un poco más, y voy a empezar a mezclar la pintura con este sellador. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, ahora primero vamos a hacer algunas hojas. ¿Sí? Miren qué bien que pasa el pincel, y es un pincel sintético, o sea que lo va a tomar muy bien. ¿Sí? Acá tenemos una hojita, vamos a agregar otra, vamos a hacer que está una arriba de la otra, como que cae. Ahí tenemos otra hojita. Para trabajar las hojitas podemos hacerlo todo este diseño pintado va a ser húmedo sobre húmedo, va a ser la técnica. Es muy fácil, se trabaja color sobre color húmedo y vamos a empezar a darle las luces. ¿Sí? Y ahí está. Ya tenemos un agujo con su luz y con su sombra. Vamos a ir al lado contrario, sin cargar más pintura, volvemos a darle la luz. Podemos hacerle la hendidura ahí, ¿sí? Igual que de este lado. ¿Se ve? Espero que lo tome bien. Muy bien. Vamos a poder más o menos ubicar una hoja acá. Vamos a cargar el pincel siempre poniéndole sellador, ¿sí? Siempre vamos a mezclar con el sellador también. Ahí nos quedó perfecto. Muy bien. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a limpiar así el pincel y les quiero mostrar cómo podemos hacer ahora sí las flores. Yo les voy a mostrar una flor, cómo se hace. Vamos a tomar ahí se me salió vamos a tomar el plano, que es el pincel más común que hay, que lo van a poder usarlo más bien. Este es un plano número 10. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago, voy a mezclar. Antes que nada, voy a tomar sellador limpio. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Voy a poner un poco de rojo. ¿Sí? Y voy a manchar el rojo con el blanco. A mancharlo. No mezclarlo totalmente. Descargo un poco. Y vamos a hacer una rosa. Esta rosa es, similar a como pintan el sóstobo o yóstobo, pintura rusa. Se trata de hacer la parte de abajo, primero, ¿sí? Acá estamos haciendo los pétalos que van del lado de abajo de la flor. Bien cargado el pincel. Bien cargado el pincel, hacemos así. Vamos a usar el rojo puro mezclado con el sellador y una pizquita de negro. Vamos a hacer un círculo, ¿sí? Y ahí vamos a seguir pintando. Yo les voy a mostrar cómo se hace con los dos pinceles. Ahora estamos con el pincel plano. Hacemos así, bueno, vamos a hacer otro pétalo para adentro, otro pétalo para adentro, giramos, podemos mezclar así con pintura, mezclada, acuérdense, con el sellador. Vamos a hacer dos pétalos ahí, vamos a limpiar el pincel o hasta enjuagarlo para que no nos quede ningún rastro del bordo, porque vamos a necesitar iluminar. Entonces, acuérdense de poner el sellador a la pintura. Y ahora sí,
vuelvo sobre el mismo dibujo, ahí le vamos a dar una iluminación, vuelvo ahí, ahí, vamos a pintar los pétalos de arriba, vuelvo a pintar ahí, ahí, ¿sí? Ah, ¿se puedo creer? Bueno, no importa. Este pinte lo vamos a dejar porque se va a agarrar otra. Y me salía que pegarlo. Bueno, menos mal que no se manchó mucho. Vamos a corregir esto. Eso no me puede pasar, no se hagan problema porque todo tiene arreglo. Ahí vamos a mezclar un poquito y vamos a hacer que sale una hoja de acá para acá. ¿Sí? Ya lo solucioné. Entonces, vamos con el blanco mezclado con el sellador. Vamos a hacer un pétalo ahí, otro pétalo ahí, ¿sí? Este lo vamos a añadir más allá, más ahí. Como ven, es muy fácil. Podemos hacer otro pétalo ahí, otro pétalo aquí, ¿sí? Muy bien, sería una. Si no, también podemos, con el pincel lengua de gato, vamos a hacer una rosa mirando para aquel lado, o sea, y vamos a hacerlo, vamos a mezclar la pintura. Primero vamos a poner acá el círculo de rojo, vamos a agregar más, vamos a ponerle el sellador. Acuérdense del sellador, es muy importante para que no se salte la pintura. Acá tenemos, ahora sí, vamos a mezclar, también lo podemos hacer de otro color. Ahí, vamos a agregarle un poco de blanco si tenemos. Vamos a meter con el lengua de gato. ¿Sí? Lo vamos a girar. Vamos a hacer los pétalos ahí. Ya por la forma que tiene el pincel redondeada, nos va a dejar bien redondaditos los pétalos. ¿Sí? Vamos a tomar un poco más de blanco. ¿Sí? Vamos. Ahí. Si nosotros queremos aclarar más, claro que lo podemos hacer. Siempre, acuérdense, que voy a hacer reiterativas para que no se les estropee el trabajo. Con esto podemos hacer dibujos infantiles, no solamente flores. Podemos hacer lo que nosotros queramos pintar. Podemos calcar el dibujo y después pintarlo. Vamos a repasar este. A veces que, bueno, yo creo que a mí me encanta pintar, así que saben ustedes que, pero la pintura es hermosa.
Entonces, vamos a quitar y vamos a colocar la pinta de ahí. Podemos agregar un poquito de blanco, siempre mezclado con el sellador. Vamos a hacer en los huequitos. Un poquito de este lado. Ahí. Podemos sacar hojas de acá. ¿Sí? Con una pizca de blanco. Le damos luz. Si ven que queda muy claro, bueno, vamos a buscar el otro tono. ¿Sí? Ahí está. Y así vamos jugando con todos los colores. Miren qué fácil. Podemos hacer un ramillete, podemos seguir, podemos hacer hojas mucho más claras para ir jugando con los tonos. ¿Sí? Si no te gusta, o quedó la línea como no me gusta a mí, la podemos cambiar de lugar. ¿Sí? Y así vamos a jugar con todas las tonalidades. Si no quieren la flor que quedan muy oscura, la van haciendo más clara. Eso queda a gusto de cada uno. Queremos hacer sobrepuestas, también se puede. Vamos a ir tapando una atrás de la otra. ¿Sí? Y así vamos completando. También lo podemos hacer de otra forma, que sería usar el mismo pincel lengua de gato para hacer las hojas. Que se trata de este movimiento muy sencillo, es una coma y otra coma.
Y esto también nos va a permitir hacer pétalos pequeños. ¿Sí? También podemos hacer una coma y otra coma tipo corazón. Podemos agregarle una coma y otra coma. Como ven, es muy fácil. Yo lo voy a seguir para que no se haga largo el video. Pero después nosotros cuando terminamos lo dejamos secar, lo cosemos. Primero lo pintamos, después lo cosemos y armamos nuestro almohadón. En el próximo video espero mostrarles cómo quedó terminado, pero la idea de este video es mostrarles cómo podemos sustituir la pintura sobre tela, la pintura textil, con acrílico y sellador de pared. Les mando un beso grande, nos vemos en el próximo video y espero que lo realicen. Si lo realizan, espero una fotito en mi grupo de Facebook Creality Ideas. Un beso enorme y nos vemos muy prontito. Chao. No te olvides de suscribirte y dale click a la campanita, así YouTube te avisa cuando subo un video nuevo. Besitos, chao, chao. Bueno, quiero mostrarles cómo quedó el almohadón. Acá ya lo tenemos terminado. Hicimos un tipo sobre. Y ahora vamos a colocarle el relleno. Ponerlo por este lado, así. Ya está lavado, planchado. Podemos plancharlo del lado del diseño, o sea, como si fuera una tela estampada, que no va a dar ningún problema. Acomodarlo. Bien. Ahí nos queda la almohada. Termina. Y queda súper suave. Se puede lavar las veces que queramos, como si fuera una tela estampada. Bueno, espero que les haya gustado y que lo apliquen. Un besito enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.